Bueno, buenas tardes y gracias a los medios de comunicación por cubrir esta rueda de prensa. Permítame iniciar esta comparecencia agradeciendo a Su Majestad el Rey de Marruecos, a Mohamed VI, su hospitalidad y la cálida acogida aquí en Rabat. Este encuentro se enmarca en una voluntad compartida y es seguir impulsando una relación bilateral que es también estratégica para Marruecos y para España. Hemos reafirmado nuestra común determinación por llevar adelante la hoja de ruta adoptada en el año 2022, gracias a la cual nuestra relación pasa por su mejor momento, yo diría que en décadas. Y quiero además ejemplificarlo a través de algunos casos concretos. El primero de ellos es el proyecto de organización conjunta del Mundial de Fútbol en el año 2030 entre el Reino de Marruecos, el Reino de España y también Portugal. La Copa del Mundo de Fútbol masculino es, sin duda alguna, un extraordinario reto, pero sobre todo es una gran oportunidad para continuar fortaleciendo aún más los lazos de amistad entre los tres países. En segundo lugar, me gustaría hacer mención a la positiva evolución de los intercambios comerciales, al aumento de las inversiones en ambas direcciones. Por poner el caso de los intercambios comerciales entre nuestros países, superaron por primera vez la cifra de los 20.000 millones de euros en el año 2022. Y a esta muy positiva evolución se une el posicionamiento de España como un inversor de referencia en Marruecos, con inversiones públicas previstas de unos 45.000 millones de euros hasta el año 2050. Y en ese sentido, Marruecos está haciendo un enorme esfuerzo por modernizar su economía, su país, en la que sin duda alguna las empresas españolas están participando activamente. Y muchas de estas empresas españolas participan en importantes proyectos y me gustaría poner en valor ese compromiso, esa participación, fundamentalmente en áreas como las infraestructuras de transporte, como las energías renovables, como la gestión de recursos hídricos, donde la reciente adjudicación a una empresa española, Acciona, del desarrollo de la gran desaladora de una gran ciudad como Casablanca es el mejor ejemplo del prestigio y del buen hacer y del compromiso de las empresas españolas con el desarrollo de Marruecos. La gestión de flujos migratorios es otro ámbito crucial de nuestra relación bilateral. España y Marruecos creo que hemos establecido una cooperación que yo calificaría de ejemplar. Nuestros gobiernos continúan actuando en áreas como la migración circular, la promoción de esa migración regular a través de programas de migración circular que son programas pioneros a nivel europeo. Y también, lógicamente, en la lucha contra las redes criminales de migración irregular y de tráfico de seres humanos que causan cada año, por desgracia, miles de víctimas en nuestros mares. Y además seguimos desarrollando los proyectos que impulsamos en la última reunión de alto nivel, el año pasado, en aspectos como la educación, como la cooperación cultural, como la cooperación en el ámbito de la seguridad social, muy importante también para los trabajadores y trabajadoras marroquíes, las relaciones interparlamentarias. Hace poco estuvo la presidenta del Congreso de los Diputados aquí, en Marruecos, junto con su homólogo marroquí, o la cooperación museística. De todo ello he hablado, lógicamente, hoy también con el jefe de Gobierno de Marruecos y con representantes de su Gobierno. Y en otras áreas debemos seguir trabajando sin interrupción. Una de ellas, lógicamente, es la normalización aduanera, parte esencial de nuestra agenda bilateral. En 2023 completamos con éxito las pruebas necesarias y por parte española todo está listo para empezar la cooperación regular en las aduanas de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. El jefe de Gobierno, Ayanuch, me ha asegurado que tan pronto como se completen los preparativos en la parte marroquí, vamos a poder empezar. Y quisiera además recalcar que con esa normalización aduanera nos vamos a proponer impulsar un comercio transparente y regular que debe redundar en beneficio de las regiones vecinas. Por otro lado, he reiterado a Su Majestad el Rey y al jefe de Gobierno que para nuestro país la hoja de ruta, tal y como se refleja en la declaración conjunta adoptada en el año 2022 y la declaración de la reunión de alto nivel Marruecos-España del año 2023, está en vigor y se van a cumplir todos y cada uno de los puntos que vienen reflejados en ambas declaraciones. Y por último, pues hemos abordado también, lógicamente, la situación en el Sahel y la situación tan crítica que está viviendo Gaza, la franja de Gaza, y que preocupa enormemente a nuestras sociedades.
Tenemos que impedir la catástrofe de Rafah, con consecuencias que creo que podrían ser devastadoras para cientos de miles de palestinos, que amenazaría, lógicamente, la estabilidad regional. Es, a nuestro juicio, imperativo alcanzar un alto el fuego permanente, un cese de las hostilidades y la liberación de todos los rehenes que ahora mismo permanecen cautivos por parte de Hamás. Debemos garantizar el acceso a la ayuda humanitaria, para lo cual es fundamental, esta es la defensa que hemos hecho desde el Gobierno de España, la labor de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Y más allá de la catastrófica situación actual, tenemos que avanzar sin pausa para poder implementar de una vez por todas la solución de los dos Estados y que, por tanto, Occidente reconozca al Estado palestino. Y en este sentido, tanto España como Marruecos creo que podemos trabajar juntos en muchos de los ámbitos que antes he referido. En fin, vamos a seguir hablando de todos estos temas con nuestros amigos marroquíes y para ello, pues lógicamente, he invitado al jefe del Gobierno a realizar próximamente una visita a España y será, estoy convencido de ello, una nueva oportunidad para continuar reforzando aún más nuestra extraordinaria cooperación bilateral. Y sin más, no sé, directora, quedo a la espera de las preguntas de los medios de comunicación. Muchas gracias, Carlos, por sus preguntas. En relación con la primera, efectivamente hemos estado hace poco menos de un mes en Mauritania con la presidenta de la Comisión Europea, reforzando nuestra alianza estratégica con un país del Sahel que es fundamental no solamente para el control de la migración irregular, sino también, lógicamente, para la seguridad y el desarrollo económico de todo el Sahel, ¿no? Es, recordemos, la única democracia que resta en el Sahel y, por tanto, todo el refuerzo estratégico bilateral que podamos hacer a nivel de España, como estamos haciendo desde hace ya muchísimos años, como a nivel europeo, siempre será bienvenido. Me preguntaba usted cuáles eran el resultado de las políticas de inmigración, ¿no?, que tenemos entre España y Marruecos. Yo creo que son excelentes. Desde el punto de vista de la definición de políticas de inmigración regular, son pioneras, como he dicho antes en mi intervención, a nivel europeo. Esos programas de migración circular los pretendemos reforzar, pretendemos continuar con ellos, porque esa es la mejor manera de compartir prosperidad y también de decirle a la gente joven que no caiga en esas redes de tráfico irregular que al final lo que hacen es poner en riesgo la vida de muchísimos jóvenes y, en segundo lugar, pues combatir esas mafias, esas redes de tráfico de seres humanos. Y en ambos aspectos, tanto en la lucha contra la migración irregular como en el impulso a la migración regular, tengo que decir que la cooperación que tenemos con el Reino de Marruecos es extraordinariamente positiva. No tenemos en absoluto ningún reproche que hacer, como tampoco tenemos ningún reproche que hacer en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico. Desde el punto de vista de la cooperación bilateral, creo que España tiene unas relaciones extraordinariamente positivas en todos los aspectos, tanto desde el punto de vista comercial, del turismo, de la seguridad, de la lucha contra el terrorismo, de la política migratoria en sus dos dimensiones, como también, lógicamente, en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico. Y en este sentido, además, quiero recordar y reivindicar la acción del Gobierno de España, porque desde que yo tuve ocasión de ser nombrado presidente del Gobierno allá por el año 2018, lo primero que hice fue poner en marcha un plan integral de desarrollo económico en el campo de Gibraltar. Y todo eso ha venido acompañado de recursos económicos para dotar de oportunidades a la sociedad y a las poblaciones del campo de Gibraltar, como también un aumento muy importante, muy significativo de la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el campo de Gibraltar. Y, lógicamente, una vez más, como hice ya el día que conocimos el asesinato de
de los guardias civiles, trasladar mi reconocimiento a la Guardia Civil, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, lógicamente, mis condolencias a los familiares de los guardias civiles asesinados o muertos, lógicamente, en estos sucesos. Respecto a la segunda de las preguntas, a ver, me pregunta usted por la responsabilidad. Yo tengo toda la responsabilidad. Soy secretario general del Partido Socialista. Por tanto, creo que el 28 de mayo de 2023 pues, tuvimos un escenario en donde, desgraciadamente, el Partido Socialista perdió mucho poder territorial, sobre todo porque hubo la conjunción de dos fuerzas políticas, el Partido Popular y Vox, que se aliaron para, con independencia de que fueran primera o segunda fuerza política, quitar y hacer retroceder al Partido Socialista en las responsabilidades de gobierno de muchos ayuntamientos y de comunidades autónomas. Y, evidentemente, cuando se convocaron las elecciones del pasado 23 de julio, pues nos quedamos con algunos deberes por hacer. Y esos deberes por hacer, pues cuando terminen las elecciones europeas, pues tendremos que abordarlos, como es la renovación de liderazgos territoriales. Ya se está produciendo en algunos territorios, como es la Comunidad Valenciana o como es Extremadura, pero en todo caso pues es una tarea que tengo que hacer como secretario general del Partido Socialista. A partir de ahí, lo que sí que le puedo garantizar, bueno, me he escuchado hoy al señor Feijóo decir que está en pie. Bien, está en pie, y en la oposición, y yo estoy en pie, y en el Gobierno. Y así seguiremos otros 4 años más hasta que se convoquen las elecciones en el año 2027 y los españoles decidirán qué es lo que quieren. Si continuar con una hoja de ruta progresista de creación de empleo, de reindustrialización del país, de conquistas de derechos sociales y de superación de conflictos territoriales como los que sufrimos en el año 2017, o si prefieren, bueno, pues un gobierno de coalición reaccionaria. Pero eso, lógicamente, está aún por dirimir dentro de 4 años. Y, por tanto, pues el cambio de ciclo, pues fíjese las veces que puede cambiar el ciclo de aquí a 4 años. Gracias. Sí, presidente. Yo tenía también una pregunta relacionada con este viaje y otra de ámbito. Tenía una pregunta relacionada con este viaje y otra de ámbito nacional. Quería preguntarle, llevamos 2 años oyéndoles decir que la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla es inminente y que España ha hecho ya su parte, pero querría saber si nos puede ofrecer una fecha concreta, si se ha planteado hoy una fecha concreta en la que esa apertura puede producirse. Y de ámbito nacional, hoy hemos conocido la detención del que fuera mano derecha de José Luis Ábalos, Koldo García, por el cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas. Sí. Quería saber si teme usted que esto pueda acabar salpicando al que fue su ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, si esto tuvo algo que ver con su destitución en 2021. ¿Cómo? ¿Que si tuvo que ver? Si esto tuvo algo que ver con la destitución de José Luis Ábalos en 2021 y si cree que José Luis Ábalos debería dejar su escaño por responsabilidad política. Gracias. Muchas gracias, Paula, y disculpa que te haya obligado a repetir algunas de las preguntas, pero es una cuestión de sonido. En relación con la primera de las cuestiones, en efecto, el grupo de trabajo, como he explicado antes en mi primera intervención, por la parte española ya todas las tareas están hechas y efectivamente ha sido una de las cuestiones que hemos tratado en nuestra reunión con el Gobierno de Marruecos. Hemos quedado en que pronto va a haber una reunión entre ambos gobiernos ya para clarificar cuál van a ser la normativa de aduanas y espero que pronto podamos ya tener avances significativos en esta cuestión. Y respecto a la segunda de las preguntas, fíjese, yo creo que desde el principio, desde el año 2018, este Gobierno siempre ha colaborado con la justicia. Siempre ha colaborado con la justicia y, por tanto, máxima colaboración con la justicia, máxima transparencia, faltaría más, y me permitirá hacer una reflexión. Desde luego, más allá de cuál sea el recorrido judicial que tenga este caso, esta noticia que acabamos de conocer, desde luego, cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones de una tragedia como fue la pandemia y como desgraciadamente hemos visto en otras instancias y en otras autonomías, pues cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del Gobierno de España. Y desde luego, en fin,
que si yo sabía no dejaba de saber. En fin, no dejan de ser, lo he escuchado por parte de la oposición, maledicencias, ¿no? Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar, ¿no?, que el señor Feijóo pues, se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido, sin duda alguna, ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Creo que si queremos todos ser creíbles en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción, pues tenemos que ser igual de celosos en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de los casos. Mariano Alonso. Sí, buenas tardes, presidente. Acerca de la visita, evidentemente el tema de la agricultura es otra de las cuestiones cruciales en la relación bilateral. Hoy se están manifestando los agricultores, por ejemplo, en Madrid, y una de sus quejas es, no solo con Marruecos, también con otros países, bueno, pues que consideran que tienen que competir con otros productos que no cumplen con los mismos estándares de calidad. En ese sentido, me gustaría saber qué les puede decir y si ha abordado esta cuestión en sus encuentros hoy. Y de política nacional, y recogiendo la pregunta de Paula, me gustaría insistir en preguntarle si la destitución del señor Ábalos como ministro hace 2 años tuvo que ver con algún conocimiento, alguna sospecha de lo que hoy inicia un proceso Eso significaría que yo lo sé, y evidentemente no es el caso. Por supuesto que no. Si quieren que lo diga de manera mucho más rotunda, por supuesto que no. Vamos, yo creo que había respondido claramente al anterior. Si me permite una tercera pregunta en clave nacional sobre la ley de amnistía, dado que se ha establecido la prórroga hasta el 7 de marzo, me gustaría saber si esa es una fecha límite, un deadline para la negociación con Junts, para que la ley salga adelante, y en caso contrario, en caso de que la ley no saliera adelante en ese plazo, ¿qué podría ocurrir? ¿Cuál sería el futuro de la legislatura? Gracias. Sí, muchas gracias y disculpe que le haya interrumpido en la pregunta, pero pensaba que había respondido ya. Desde luego, la primera de sus cuestiones es que no, rotundamente no, faltaría más. En segundo lugar, en relación con los agricultores y las manifestaciones que hemos visto hoy en el campo, sobre todo en la capital de España, decirles que máxima empatía con muchas de las demandas que ellos tienen, que consideramos justas y que evidentemente necesitan una respuesta por parte de la Comisión Europea. De hecho, hoy mismo hemos enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea para que se atiendan muchas de esas demandas justificadas por parte del sector primario, singularmente todas aquellas referidas a la reducción de la burocracia, pero no solo, sino también a que bueno, pues tengamos esas cláusulas espejo con aquellas otras regiones con las que comercializamos, ¿no? En todo este caso, también quiero reivindicar algo que dice mucho el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y es que a lo largo de estos años el sector del campo en España ha ganado una extraordinaria competitividad. A principios del siglo XXI, en los años 2000, nosotros importábamos más de lo que exportábamos como sector primario. Hoy, en cambio, el saldo comercial es positivo, por un valor de 15.000 millones de euros. Quiero decir con esto que a nosotros también nos interesa, me refiero al campo, que haya una apertura de mercados exteriores para poder exportar nuestros productos. Y, por tanto, nuestra casuística no es como la de otras economías europeas, pero evidentemente hay algunas cuestiones que compartimos con el sector primario de otros grandes países, ¿no? Singularmente todo lo que tiene que ver con la reducción de burocracia. Pero a partir de ahí, lógicamente, este es un gobierno que durante estos 2 últimos años, como consecuencia de la guerra de Ucrania, el alza de los precios, el alza de los costes de los insumos, vamos a decirlo así, y sin duda alguna también como consecuencia de la sequía, pues hemos dedicado 4.000 millones de euros al sector primario. Son muchos recursos económicos, pero evidentemente están a la altura de la envergadura de los desafíos que está afrontando el sector primario en nuestro país. Y que necesitan, además, de un compromiso que vaya más allá del negacionismo o el antieuropeísmo. El negacionismo me refiero respecto a los efectos del cambio climático y el antieuropeísmo que enarbolan algunas formaciones políticas que, por desgracia, en las consejerías autonómicas lideran todo lo que tiene que ver con la agricultura o la pesca.
Y, por tanto, creo que este es un gobierno comprometido con el campo, porque es un gobierno comprometido con la ciencia, que es consciente de los efectos del cambio climático, que pone recursos económicos, no solamente para reaccionar ante los efectos urgentes, sino también para adaptarnos a esos efectos del cambio climático, con una modernización, por ejemplo, de los regadíos, que estamos, dedicando recursos, más de 2.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos, o la construcción de desaladoras, la subvención de ese agua desalada para que sea un precio competitivo a nuestros agricultores en las zonas en las que están estas desaladoras, ¿no? Hace poco estuve, por ejemplo, en Alicante anunciando la duplicación, vamos a decirlo así, de la capacidad de la desaladora en esa provincia, ¿no? Por tanto, lo que quiero decir con esto es que somos un gobierno comprometido con el campo, ¿no? Y no solamente de palabras, sino también de hechos. Y respecto a la última de las cuestiones, bueno, yo creo que no es que sea un límite de plazo que se ha fijado el Gobierno de España, sino que es el límite de plazo que nos ha fijado la Comisión de Justicia, pero en todo caso, del Congreso de los Diputados, me refiero, pero en todo caso, en fin, más allá de qué pasaría si, es importante trasladarles la convicción de que esa importante ley, esa trascendente ley para la democracia española, para la superación de todo lo que aconteció en el año 2017, al menos desde el punto de vista judicial, quede superada con una ley de amnistía que sea constitucional y que tenga todas las garantías jurídicas para que se lleve a efecto. Lo he defendido siempre, tal y como está el proyecto de ley, es plenamente constitucional, está alineado con los estándares europeos de la legislación europea y, desde luego, cubre todos los supuestos, toda la casuística que pues involucró a cientos de dirigentes y no dirigentes independentistas en ese año aciago que fue el año 2017. Creo que el que estemos todavía hablando de ello en el año 2024 demuestra lo importante que es que superemos definitivamente esta crisis, ese debate, y nos focalicemos en aquellas cuestiones que realmente, tanto para la sociedad catalana como para la sociedad española, son primordiales, ¿no? Por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con lo que usted antes me preguntaba sobre el campo y la sequía. Una más, si quieres, y ya nos... En español. Sí. Una más. Un placer. Es la televisión marroquí, la televisión pública, tenemos un telediario en español y a mí me gustaría hacerle dos preguntitas. Me gustaría saber la posición de su gobierno en cuanto al que ya conocemos, pero no sé si usted de nuevo ha reiterado con Su Majestad el Rey Mohamed VI sobre la posición de su gobierno en cuanto al apoyo a la propuesta de Marruecos en cuanto al Sahara marroquí. Otra cosita también, me gustaría también saber qué tipo de proyectos interesaría a España de cara a la organización del Mundial 2030 que organiza España, Marruecos y Portugal. Gracias, presidente. Pues muchísimas gracias. Respecto a la primera de las cuestiones, en mi intervención he sido claro. El Gobierno de España se reafirma en la declaración conjunta que aprobamos en el año 2022, la hoja de ruta del año 2022, y, por supuesto, también en la declaración que aprobamos en la reunión de alto nivel el año pasado entre el Gobierno de Marruecos y el Gobierno de España. Y ahí claramente está fijada mi posición sobre cuál debe ser el planteamiento que haga la comunidad internacional con el Sáhara Occidental. Por tanto, reafirmar la hoja de ruta fijada en el año 2022 y nuestro compromiso con la solución que ha planteado sobre unas bases realistas el Gobierno de Marruecos. Y respecto a las inversiones y la organización del Mundial, bueno, yo creo que se abre una oportunidad para las empresas españolas en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras de aquí al año 2030, y creo, además, que cuando celebremos la próxima reunión de alto nivel, que corresponde ahora a España, será importante que celebremos un foro de empresas de Marruecos y de España, donde también se presenten por parte del Gobierno de Marruecos cuáles son esas grandes infraestructuras que se van a necesitar de cara al año 2030 y ver de qué forma pues, las empresas españolas pueden participar en este proyecto ilusionante, ¿no? Creo que vamos a dar un mensaje al mundo muy positivo, tanto Marruecos, España como Portugal, de cooperación, de colaboración, de fraternidad. Y, en fin, yo lo que espero es que España y Marruecos nos enfrentemos en la final de esa Copa del Mundo, ¿no? Porque creo que
que sería un colofón muy importante a una colaboración y a una cooperación que, honestamente, yo lo percibo así, lo siento así, es extraordinaria entre ambos países. Y creo que esa asociación estratégica lo que merece es que la sigamos cuidando. Y, en fin, yo en este inicio de mi tercer mandato como presidente del Gobierno así me lo propongo durante los próximos 4 años. Y tengo que decirle que he encontrado esa misma correspondencia por parte del Gobierno de Marruecos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.